Bueno, vamos a continuar. Habíamos visto dentro de la zona templada los climas mediterráneos y también eh, atlánticos u oceánicos, que es lo mismo, atlántico-oceánico, lo encontraréis de las dos maneras. El último que queda por ver dentro de la zona templada del planeta es el clima continental. Bueno, es un clima típico eh, de grandes masas continentales, es decir, de extensiones muy grandes de tierra. ¿Por qué? Porque es un clima típico de las zonas interiores, de las zonas no costeras. Entonces, pues ocupa muchísimo espacio. Muchísima gente del planeta vive dentro de un clima continental, es decir, el interior de Europa, el interior de Asia, claro, el interior de Asia es un área grandísima. El interior de América del Norte, por ejemplo, pues también todo eso son zonas grandísimas, ¿vale? Fijaos, vamos a ver un segundo el mapa aquí del clima continental. Fijaos todo lo que ocupa. Fijaos qué grandísimas áreas, ¿no? Y diréis, pues algunas están en la costa, como esta o como esto de aquí. Sí, es verdad. Hay parte de costa que es clima continental, pero por lo general son zonas tan frías que ese propio frío por la latitud, porque están ya muy cerca del círculo polar, o porque llega una corriente marina muy fría, como pasa aquí en Japón, como pasa aquí en la península de Labrador, eh, producen que los inviernos sean muy fríos y entonces se crea este clima continental. Porque una de las características fundamentales del clima continental es que el invierno es muy frío. Hace mucho frío en invierno, ¿vale? Y, y eso es lo que nos va a permitir identificar, por ejemplo, un climograma del clima continental. Va a ser muy sencillo de ver porque los inviernos suelen ser muy fríos y la temperatura media suele estar bajo cero. Entonces, fijaos en este climograma que es de la ciudad de Cracovia, en Polonia. Esta es una foto de Cracovia, todo muy bonito porque es verano o primavera. Eh, pero los inviernos son muy fríos. Entonces, fijaos cómo está la temperatura. Están por debajo de cero de temperatura media. Eso quiere decir que prácticamente todo el invierno, todo enero y febrero, y en diciembre también, como veis aquí, están bajo cero. Es decir, está helando. Cae poca precipitación en invierno, eso es verdad, pero casi siempre en forma de nieve, porque ya digo, estando siempre bajo cero. Luego la temperatura pues va subiendo en verano, hasta que llegan a una media más o menos de 18, o sea, no hace un calor demasiado fuerte en verano. En parte por las precipitaciones, porque llueve mucho más en verano, como veis aquí, que durante el invierno o incluso el otoño. Entonces, características de este clima, muy claras. Perdón. Características del clima continental muy claras son los inviernos muy fríos. Inviernos fríos, es decir, mucho más que lo que puede hacer en Alcalá de Henares, ¿eh? Son climas de interior, lejos de la costa. Y diréis, pues Alcalá de Henares no está lejos del mar. Bueno, está relativamente lejos, está como a unos 300 kilómetros, que no es tanto, ¿eh? Pero áreas del centro de Europa, áreas del centro de Asia, áreas del centro de Norteamérica están a miles de kilómetros del mar, ¿no? Entonces, eh, el frío del invierno es mucho mayor, porque eso que hemos dicho antes del clima atlántico, que suaviza las temperaturas por la cercanía al mar, es decir, que estar cerca de la costa hace que ni los inviernos sean muy fríos ni los veranos muy calientes. Al estar lejos del mar se produce la situación contraria. Los inviernos son muy fríos, muy fríos, están por debajo de cero. Los veranos son más o menos calientes, pero no demasiado. ¿Por qué? Por esas precipitaciones que caen sobre todo en verano. O sea que en cuanto a precipitaciones es totalmente distinto al Mediterráneo. En el Mediterráneo las precipitaciones se concentran en invierno y en el otoño y algo en primavera también, y el verano había una sequía tremenda, ¿vale? Y ahora aquí en el clima continental pues es al revés, en verano llueve mucho y cuando no llueve es en invierno. O sea que el mapa de las precipitaciones, como veis, o el climograma de las precipitaciones, las barras azules, están situadas en una forma que es justo lo contrario que el clima mediterráneo. Lo vamos a comparar. Este es el continental y si subimos un poco por aquí, este es el Mediterráneo, ¿veis? Es totalmente al revés. Aquí el valle de precipitaciones está en verano y aquí en el clima continental
el pico está en verano, ¿vale? Bueno, pues eso en cuanto a precipitación y temperatura. Bien, entonces se extiende por gran parte del mundo, ya veis, todas estas zonas interiores, pues continental. Aquí hace un frío en invierno, esta es la zona de Siberia. Aquí hay una ciudad que se llama Yakutsk, que es una de las más frías del mundo. Tienen de media pues 40 grados bajo cero en invierno, 40 de media. Eso quiere decir que las mínimas a veces llegan a menos 55, menos 60 grados bajo cero, ¿no? Unos inviernos terribles. Luego en verano a lo mejor tienen 18 o 20 grados, o sea que está bien, pero es cuando llueve, ¿vale? Pues todas estas zonas son de clima continental. En España no tenemos clima continental, aunque el clima del centro del país lo llaman Mediterráneo continentalizado, ¿m? Porque hace algo más de frío, hace cierto frío en invierno. Lo que ocurre es que no llueve en verano. Entonces por eso lo llaman Mediterráneo continentalizado. Es una especie de mezcla. Pero eso ya lo veremos en el siguiente tema. De momento lo que hay que saber del clima continental es que se localiza en las grandes masas de tierra del mundo interiores, sobre todo interiores de Asia, interiores de América del Norte y de Europa también. Que los inviernos son muy fríos y los veranos son normales, moderados, y que en cuanto a la precipitación, sobre todo llueve en verano. Ahí es cuando cae la precipitación. Llueve mucho más en verano, ¿vale? Y en cuanto a la vegetación, es bastante sencillo. En las zonas más lluviosas, porque al ser un clima que se extiende por tantísimos lugares del mundo, la vegetación es cambiante, o sea, no siempre es igual. En las zonas de clima continental donde más llueve tenemos un bosque que se llama taiga, también lo llaman bosque boreal. Boreal quiere decir del norte. Entonces, es este tipo de bosque que veis aquí, con muchos abetos, sobre todo el árbol principal es el abeto. Son árboles de hoja perenne que aguantan muy bien el frío del invierno. Creo que tengo por aquí alguna fotillo más. Esto es la taiga. Bosques de abetos que aguantan el invierno. Estos árboles aguantan el frío tremendamente bien. Tienen las hojas, si os fijáis, y seguro que los habéis visto, tienen las hojas muy pequeñas y además en forma de espinas, muy finitas, son como cilíndricas en forma de espina muy fina. Entonces, claro, esa hoja no es fácil que se hiele, como las hojas digamos, un roble, ¿no? Que son hojas muy anchas, se helarían enseguida. Entonces, aguantan muy bien el frío y mantienen la hoja todo el año. Esto también es un paisaje de taiga, como veis aquí típico reno, ¿no? de la zona norte de Europa. Esto seguramente será Noruega. Un lago y el bosque de taiga y con todos sus abetos, ¿vale? Pues esto es lo que hay que saber del bosque boreal o taiga, que es lo más común de vegetación dentro del clima continental, en las zonas que llueve. En las zonas donde no llueve tanto tienen esta vegetación herbácea, también indicada para las zonas donde hay pastos y tal, que lo llaman grasslands en inglés. Y en las zonas más secas, más áridas dentro del clima continental, tienen estas zonas semidesérticas, casi desérticas, que se llaman estepas, steppe en inglés. Esto, ya digo, es un semidesierto, es lo que está ya justo antes del desierto, que será otro bioclima que vamos a ver. Bueno, pues estos tres tipos de vegetación son las típicas del clima continental. Bueno, y con esto terminamos los climas de la zona templada del planeta, que eran, como ya hemos dicho antes, y espero que os acordéis, el Mediterráneo, el Atlántico u Oceánico y el continental. Entonces ahora vamos a ver los desiertos que no entran dentro de ninguna zona en especial, vamos a ver las zonas otra vez, porque hay desiertos por todo el mundo. Entonces, claro, antes hemos dicho que las zonas termales del planeta, las thermal zones, eh, determinan también el clima, ¿no? En la torrid zone pues tenemos mucha vegetación, mucha lluvia, en la zona ecuatorial sobre todo y mucho calor. Luego en las zonas templadas teníamos pues el clima mediterráneo, el clima atlántico, el clima continental, pero los desiertos pueden darse en todas partes. Pueden darse en la zona, sobre todo en la ecuatorial no tanto, pero sobre todo en la zona tropical hay desiertos, sobre todo donde acaban
en la línea de los trópicos, en la línea de los trópicos, por ejemplo, el trópico de Cáncer, que atraviesa México por esta parte, pues ahí hay desiertos, el desierto de Sonora, por ejemplo. En África, pues aquí ya sabéis qué desierto hay, justo donde el trópico de Cáncer es el Sáhara, ¿vale? En Arabia, pues el desierto arábigo. Por aquí, por la zona de Pakistán, India, en esta zona de aquí también hay algunos desiertos. Luego en el hemisferio sur pasa igual, por aquí anda el desierto de Atacama. Aquí en África, pues en Namibia hay un desierto, también está toda esta zona del desierto de Kalahari. En Australia hay varios desiertos, sobre todo el gran desierto Victoria es el más grande de ellos, ¿vale? Entonces en esas zonas hay desiertos, pero luego puede haber también en mitad de Asia hay también desiertos, porque de- dependen de dónde estén situados, si están detrás de las montañas, y ahora os voy a explicar por qué. Bueno, eh, vamos a ver, vamos a diferenciar los desiertos de la zona tórrida de los desiertos de la zona templada. Entonces, en la zona tórrida tenemos pues, desiertos como el Sáhara o el Kalahari. Ya veis que son muy parecidos. No hay absolutamente nada de vegetación y sí que hay, en cambio, mucha arena. ¿Vale? Bueno, vegetación ya veis que crece un árbol cada tanto. Si los ubicamos aquí, el Sáhara estaría por aquí, toda esta zona de aquí, y el Kalahari estaría aquí. Entonces, ¿cómo es un climograma típico de aquí? Este es de Riad, que es la capital de Arabia. Arabia está, vamos al mapa otra vez, es este país de aquí. Entonces ya veis que lo cruza el trópico de Cáncer y aquí hay un desierto grandísimo también, que es como una especie de continuación del desierto del Sáhara hacia el este. Entonces, fijaos en el climograma. Temperaturas cálidas. Cálidas porque fijaos que la media en invierno es de unos 14 grados, o sea, 14 grados de media. Eso es cálido, ¿vale? Y luego ya en verano la cosa se dispara, porque si hace una media en julio, más o menos una media de 35 grados, eso quiere decir que por el día pues pueden alcanzar tranquilamente 45, 46 grados. O sea, un calor horroroso, horroroso. Y la precipitación pues es muy escasa, ¿eh? Ya veis que, fijaos, tienen 111 milímetros de precipitación al año. Si vamos a Alcalá, que no es que llueva mucho, tiene 425, o sea que es que tiene prácticamente 4 veces más precipitación Alcalá, sin ser un sitio que llueva mucho, que Riad, en pleno desierto, ¿vale? Entonces, llover llueve poco, se concentra aquí en el invierno y un poco en la primavera, luego pasan meses, sobre todo los meses cálidos, en el verano y principio del otoño, que no caen ni gota, pero cero, cero, y luego vuelve a llover un poco ahí en el otoño e invierno, pero vamos, poquísimo, poquísimo. Las precipitaciones son muy escasas y las temperaturas muy altas en verano. Eso es lo típico. Cuando veáis un climograma en el que hay una gran parte del año que no hay prácticamente nada de precipitación y cuando hay es muy poco, ¿eh? Entonces eso casi seguro que es bueno, seguro que es un desierto, ¿vale? De la zona tórrida. Luego vamos a ver el de la zona templada, que son un poco diferentes, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay que explicar una cosa, mirad. Los desiertos de la zona templada, por ejemplo, aquí hay algunos, el desierto de Tacamatlan, aquí en el centro de Asia, o el desierto del Gobi. ¿Qué ocurre? Ocurre que están rodeados de montañas. Entonces, los vientos que traen nubes y traen agua al chocar contra esas montañas, las nubes que se han creado no pueden atravesarlas. Entonces empieza a llover. En esa ladera de la montaña empieza a llover. La ladera de la montaña que recibe el viento se llama ladera de Barlovento. Barlovento. Entonces llueve mucho ahí. Cuando el viento pasa al otro lado de las montañas, ya no lleva agua, ya no hay nubes. Ya ha llovido en la ladera de Barlovento, en la otra ladera ya no llueve nada. Entonces ese aire tan seco desciende por la ladera de la montaña, llega a la tierra y lo que hace es absorber la poca humedad que queda, la absorbe, entonces crea desiertos, o sea, la propia naturaleza es la que crea esos desiertos, ¿no? No sé, espero que hayáis entendido esto bien, este mecanismo. Repito otra vez, vienen los vientos del oeste por aquí, ¿verdad? ¿Os acordáis? Westerly winds. Llegan, se topan con las montañas. Las nubes que traen descargan todo el agua en la ladera de Barlovento, en la ladera por la que viene el viento. Y cuando pasa ese viento al otro lado de las montañas ya no lleva nada de nubes, nada de agua. Entonces no puede llover en esa otra zona. Y entonces se crean desiertos. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar con todo esto de los desiertos en el próximo vídeo.